Buenas tardes amigos, mi nombre es Juan Savera. En este segmento de podcast vamos a tener una entrevista muy agradable con una persona que conozco por haber realizado un proceso de coaching y él nos va a comentar su experiencia. Su nombre es Richard Gómez. Adelante Richard, ¿cómo estás? Hola Juan, bien, gracias. Aquí nuevamente conversando. Quiero que nos puedas compartir a los oyentes cómo es tu experiencia en el podcast, pero antes, ¿cómo sabías de un proceso de coaching? ¿Tenías claro eso? ¿Habías conocido referencias de personas? ¿Cómo así te decidiste a pasar por un proceso de coaching? Bueno, antes no era muy conocido el tema del coaching, como ya creo que ahora lo es, ¿no? Entonces, y yo en ese tiempo, hablamos por el 2017 aproximadamente, ¿no? Ujú. Eh, Estaba pues en cursos, pero nunca había eh, tenido la oportunidad de poder tener un coach o de repente pensar en tener un mentor, ¿no? Entonces, conversando con amigos, así, y dentro de esos cursos, como que me dio la curiosidad de ver la importancia de, de poder tener un coach en el tema en qué, ¿no? Entonces, una conversación que tuvimos, salieron varias cosas, ¿no? Había creo que una lista, ¿no? Era empresarial, familiar, y había uno que era el coach espiritual, y me pareció interesante, ¿no? Entonces, de ahí fue la decisión, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cuál es tu profesión, Richard? Yo soy ingeniero mecánico electricista. Ya. Y me parece extraño escuchar de un ingeniero como tú interesarse por un tema que tenga que ver sobre el tema interior del mundo. ¿Qué es lo que te impulsó a un tema así? Porque la verdad, en el mundo de la ingeniería no he visto personas muy interesadas en estos temas. Eh, bueno, sí, nomás estamos enfocados en la técnica, en el proceso, ¿no? Generalmente la mente del ingeniero está más estructurada, ¿no? Pero, bueno, distintas situaciones de la vida y también por una búsqueda de un desarrollo personal y aprender también a poder emprender, a poder hacer empresa en algún momento, en ese proceso uno va buscando y explorando que hay más cosas, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a ver la necesidad de poder hacer una introspección y ver qué cosas debo mejorar, ¿no? Porque los cambios, como hablamos en algún momento, siempre salen de adentro, ¿no? De adentro hacia afuera, ¿no? No hay nada que nos pueda cambiar desde afuera, ¿no? Cada uno decide en algún momento de su vida buscar un cambio importante, ¿no? Y pues desde ahí, ¿no? Desde ese punto pude entrar al proceso de coaching. Cuando pasas el proceso de coaching, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Te resultó un poco complicado? ¿Habían técnicas que por ahí te gustó uno más que otro? Y otro tema es que si pasaste un tema de una crisis de repente, como se suele decir a veces. En realidad yo en todo el proceso de coaching me he sentido cómodo y me sentía cada vez que hacíamos una sesión, ¿no? Virtual o presencial, creo que fueron todas presenciales, ¿no? En ese tiempo, me sentía más cómodo, me sentía con esa curiosidad de saber más, ¿no? De poder investigar, ¿no? Y en cada sesión se puede decir que iba liberándome de ciertas taras que uno carga de la vida, ¿no? Ujú. Entonces, te vas haciendo más ligero y pues eso también te hace mucho más seguro, ¿no? Y vas saliendo de repente de esa zona de confort y de miedo, ¿no? ¿Consideras que lo aprendido en el proceso a los objetivos que tú tenías te ha servido también para tu actividad laboral? Claro, sí, porque uno empieza
a ser más tolerante, a ver, ¿no? A las otras personas o a los otros colaboradores con sus distintas posiciones, ¿no? Que puedan ser aceptables o no aceptables, ¿no? Y uno empieza a entender pues que cada uno está en un proceso, ¿no? Entonces eh, ya la mirada cambia, ¿no? Ya no uno es muy reactivo, sino que con esa mirada uno puede entender que cada uno está en ese proceso de poder, no sé, pues decidió entrar en ese proceso de llevar su carrera, su profesión de esa manera. Entonces, o sea, aprendes a mirar y a aceptar, ¿no? O sea, complementó lo aprendido en tu quehacer laboral y te ayudó a tener una mejor relación con los colaboradores que antes quizás te era un poco difícil, ¿no? Tú sabes que en el trabajo hay muchas posiciones, como tú dices, ¿no? Un poco intolerantes, otros más estrictos, otros quizás más colaborativos, pero me imagino que has sabido sobrellevar todo eso en el camino. Sí, es interesante porque en algún momento también me tocó, eh, no sé, vivir algo sí práctico, vivencial en alguna reunión donde había muchas personas. De mi parte dije algunas palabras que se malinterpretó. Ujú. Entonces hubieron reacciones, ¿no? Un poco fuertes, ¿no? De ataque, ¿no? O sea, directas, ¿no? Entonces, y en otro momento de la vida yo de repente hubiese reaccionado, hubiese respondido, pero ahora no, sentí que eran reacciones de cada uno, ¿no? De cómo de repente son en ese momento, o tienen mucha carga, mucho estrés, o quieren defender algún tipo de posición. Y no lo tomé nada personal, ¿no? Lo Eso. tomé como parte de lo que ellos, cada uno Ujú. tiene aquí, ¿no? Aprendiste a ver cómo ellos ven la vida de un modo diferente a como tú la ves. Sí, pues, Y sí, sí. respetaste eso. Respeté eso y no hubo pues esa confrontación, ¿no? Entonces, No, claro, porque tampoco te lo interiorizaste, como antes quizás te lo hubieras interiorizado. si antes quizás se hubiese respondido, de repente buscando justificar o defender posiciones, bueno, ahora no era Ah, necesario defender ninguna posición porque era algo que de repente él tiene, el otro tiene, ¿no? Entonces, solamente era un poco seguir la conversación y buscar ujú. aclarar y si se necesitan las disculpas, dar la disculpa del caso, ¿no? Entonces, de esa manera, podría decir Saliste que muy sí, bien sobrellevar y de salir. ese, ¿qué te digo? De esas circunstancias, ¿no? Sí, porque no era nada, pues, pequeño, era una situación grande, eran como 50 personas. Y te acuerdas, en el tiempo de la pandemia todos Ujú. trabajábamos por bueno, en ese caso era por Teams, ¿no? Que Ujú. usan más las empresas. Entonces, Claro. no era una junta de una sala de 5, no, era un montón de personas. Entonces era una forma diferente de llevar una reunión tecnológica que antes era un poco más presencial. Y encima con esas cosas que pueden aparecer a veces, ¿no? De interpretaciones. Así es, sí, sí, es correcto, ¿no? Aparecen esas cosas. Y también estábamos, recuerda, en una etapa acá de pandemia donde todos estaban Mm, estresados, agobiados, el miedo los invadía. Sí, también eso, ¿no? Te permite abrirte a ver muchas más cosas, ¿no? Que antes de repente no veía, ¿no? no veías. Ampliaste lo que se dice tu visión, tu panorama en el horizonte. Sí, yo siento que sí ha ampliado mi panorama, y que también me permite poder dar pasos, ¿no? Ujú. Dar pasos y no quedarme, Claro. ¿no? Que si no estarías ahí, ¿no? Sin poder avanzar, ¿no? Ujú. Entonces, y ahora siento que puedo avanzar, ¿no? ¿Consideras que has quebrado muchas limitaciones en tu forma de pensar?
bastantes he quebrado, ¿no? Yo recuerdo en un momento eh, decía que solo puedo vivir en un solo lugar, ¿no? Uh-huh. Y así viajaba constantemente a un solo sitio, ¿no? Entonces ahora siento que puedo vivir en cualquier parte del mundo. Entonces ya no tengo, se puede decir, ese apego a un solo lugar, ¿no? Uh-huh. Y también apegos a cosas, tampoco no las tengo, ¿no? Uh-huh. O sea, una casa, un carro, etcétera, no las tengo. Se podría decir que, bueno, como ejemplo serían Claro, son esas dos, ejemplos. y hay más cosas que Hay podemos muchas más mencionar. cosas, claro. Y ahora entiendo que ya de tu posición de jefe ingeniero que conocí hace años en una empresa importante en el país y viajaba, ya no estás ahí, ahora estás como empresario. Cuéntame cómo así se fue el salto. Bueno, llegó un momento donde en pandemia, ¿no? Dentro de la oportunidad en la que te dicen, bueno, ahí la oportunidad de negociar, ¿no? Para que puedas tú cambiar de situación laboral, ¿no? Entonces, si es que hay la oportunidad de negociar, se negoció, yo negocié mi oportunidad de cambio Ujú. y también ya estaba preparado porque no tenía ese miedo de ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces ya tenía Claro. costo. Ya venías de un Porque, proceso de coaching que ya habías aprendido a quebrar, a enfrentar de una manera diferentes situaciones. Llegó esa situación y la supiste aprovechar, Richard. sí, porque, no, pues que ahí se vienen varias oportunidades, ¿no? Económicas, eh, y con el coaching, con el proceso de información que uno ya tiene, Mm. entonces hay que hacer Todo un cambio, suma, todo ha ¿no? sumado para decisiones importantes y consideraste que estabas preparado para ese momento. Ya me sentía preparado, o sea, no tenía el temor y ahora qué se hará, ¿no? Mm. Entonces ya me sentía preparado para ver, es más, yo creo que ya era el momento de empezar a trabajar en mí, en proyectos personales, Ujú. ¿no? En varias cosas que no se pueden cuando estás abocado al trabajo de una empresa al 100%. Entonces ahora he tenido oportunidad de hacer muchos proyectos personales eh, eh, y también familiares, ¿no? Entonces te siente, hasta ahorita yo me siento bien, me siento, eh, se podría decir, realizándome o realizado en varias cosas que de repente antes no lo podía hacer, ¿no? Ujú. Entonces, eso suma a nuestro desarrollo, ¿no? Claro. Profesional. Y Estamos en ese personal. proceso. Para finalizar, Richard, ¿qué mensaje le harías a personas que no conocen de este proceso, que tienen dudas? ¿Qué les podrías decir a ellos? Bueno, primero es importante tomar la decisión y saber qué estamos buscando, ¿no? Entonces, según esas prioridades que nosotros podamos tener, es muy importante buscar ayuda, ¿no? Aprender a pedir ayuda, ¿no? Y la mejor manera de hacerlo es buscar un coach, es buscar un mentor que nos ayude en el proceso y nos acorte el camino, ¿no? O sea, de hacerlo más rápido. Eh, y eso es muy beneficioso, ¿no? Porque también tenemos que valorar el tiempo, ¿no? El tiempo es muy valioso. Yo he aprendido a valorar el tiempo ahora más, porque cada cotización que uno hace lo hace por horas. Hombre, ¿cuánto vale Mm, tu hora, no? ujú. Entonces, si mi hora vale tanto y antes mi hora valía, no sé, pues $10, ahora como especialista puede estar entre 30 a $90 la hora. Ujú. Entonces, ese valor del tiempo es importante, ¿no? Cada uno puede evaluar para poder decidir, necesito coach de este tema, o necesito un mentor de este tema, y pues no, buscar a las personas especialistas o a quien uno considere adecuado, ¿no? Para ello.
Bueno, Richard, muchas gracias por compartir esto y gracias por participar en esta invitación de este segmento mío que es conversando y aprendiendo, ¿no? Cosas que a veces veo que se puede hacer, compartir ahora con los medios digitales es más fácil, más accesible. Gracias nuevamente, Richard. Muchas gracias, Juan, y un abrazo, estamos conversando. Gracias.